Imagínate que yo perdí todo mi capital. Yo tengo 23 años, una corta vida, junté plata para comprarme una moto y perdí todo. Es arrancar de cero de nuevo para mí. Hace 3 días que no como, no tengo vida. Yo quiero que se haga justicia por mi hijo. Ella se quedó sin su papá. Yo me quedé sin mi hijo. Mi nieta se me va. ¿Qué me queda a mí? Me lo mataron a balazo. Nos metemos con este tema. Está Alberto Medina Méndez, que es presidente del Club de la Libertad. ¿Qué es el Club de la Libertad Breve? Buenas noches. Bienvenido. Un think tank, un tanque de pensamiento de la provincia de Corrientes. Nacimos hace un poco más de 10 años y dando la batalla por las ideas de la libertad desde aquel tiempo, organizando desde aquella época tan difícil, 2014, la discusión cultural que para nosotros es el centro del debate que escuchaba recién, Bien. que vinieron antes. Bien. Fernando Iglesias, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? ¿Bien? Bien. Ibas a mencionar algo sobre el tema anterior, creo. Sí, bien, lo más cortito. Lo más impresionante es que no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Porque no es que eligió el color violeta o el celeste. Está muy claro la connotación racista. Y yo me acordé de una poesía de Nicolás Guillén, que en la época en que Martin Luther King se decía el negro del alma blanca, Nicolás Guillén escribe una poesía hermosa diciendo que Martin Luther King era un negro con alma negra. O sea, viendo con absoluta claridad el carácter racista que tenía eso. A mí me pasó hace poco, te lo digo rápido, puse un tuit, porque justamente en el episodio anterior de esta lucha, el que asesinó al otro, al vecino, esta locura, apareció muchas veces la palabra marrón. Sí, sí. Yo puse un tuit diciendo, el que escribe marrón o utiliza la palabra marrón está bloqueado. Y estuve 2 días bloqueando cientos de personas, muchos probablemente bots, para hacerme entrar en eso, porque se ha generalizado esto. Y esto es una locura, como era una locura lo del orgullo villero, porque nadie puede enorgullecerse de vivir en situaciones extremas. No, en ese momento yo lo recuerdo bien, no sé si fue 2014, 2012, que se quiso romantizar la condición de vida de las personas que vivían en asentamientos, se jugaba con lo semántico, no digas villa, decir asentamiento, después se reivindicó la palabra villa, bueno, todo eso que sabemos. Si no podemos erradicar la pobreza, erradicamos la palabra o modifiquemos una y reversión del romanticemos buen salvaje de Rousseau, Bien. Versión año 15. Claudio, la inseguridad. Provincia de Buenos Aires fue una semana complicada. Una semana complicadísima. Ayer tuvimos una muy buena discusión acá en el piso. Nos decía Florencia Rieto que esto no es ahora, sino que ahora empieza a animarse más gente a contar, a salir a los medios, que esto venía cada vez más grave. El problema es que hay un tema de policías asesinados y ahora tuvimos algunos hechos de policías bonaerenses asesinando, por ejemplo, a una persona en Mar del Plata. Apostilla al margen. Mañana Kicillof suspende el acto porque tiene miedo a un escrache. No es que se dio cuenta de lo que está pasando. Todo es información. Se dio cuenta que podía Se dio cuenta, che, voy a ir y lo voy a pasar mal. Entonces suspendo. No es que hubo un ataque de empatía con las víctimas a las que viene negando las 24 horas del día pese a los hechos que se suceden. Bien. Alberto, ¿cómo ves este fenómeno en Provincia de Buenos Aires? No es el único lugar donde ocurren crímenes, pero se concentró y además hay una disputa feroz por los recursos. Es que no nos dan recursos, podríamos tener 10.000 patrulleros más, pero Milei nos quitó, dijo el jefe, el ministro de Seguridad bonaerense. Sí, chicana barata en una discusión que no va al fondo de la cuestión. Esto es cosecharás tu siembra. Acá lo que tenés es el resultado de un proceso muy largo, de no hacerse cargo, de complicidades y en definitiva de falta de decisión política, porque estos temas se resuelven en la medida que hay convicción primero y se alinean todas las políticas públicas para resolverlo. Ahora, cuando no lo querés hacer, porque los intendentes o los gobernadores o la policía o la misma sociedad no acompañan ese proceso, es muy difícil resolverlo. Bueno, digamos, Fernando, que los intendentes le reclamaron a Kicillof. Es un fenómeno interesante para observar que la agenda de Kicillof puede ir por un lugar, pero en los municipios hay una necesidad de garantizar a los vecinos. Sí, por supuesto. Y yo creo que acá se combinan 2 cosas decisivas. Una, la doctrina Zaffaroni, es decir, la doctrina que durante muchísimos años puso al Estado a trabajar para el delincuente y a justificar al delincuente y no del lado de la víctima. Eso está
muy claro, eso fue el peronismo y el peronismo kirchnerista, y eso se está revirtiendo. Creo que las políticas de seguridad que se están aplicando a partir del ministerio de Patricia Bullrich están en lugares muy conflictivos, como Rosario, dando vuelta a la cosa. Está claro eso. El otro elemento es la degradación social eterna de la provincia de Buenos Aires. Yo me crié 30 años, mis primeros 30 años los pasé en Avellaneda. Me acuerdo cómo era Avellaneda, las condiciones de seguridad. Yo volvía a las 11 de la noche de jugar al voleibol en el Country Club de Banfield, me tomaba el cañuela, me bajaba en Pavón, me hacía 5 cuadras. Hoy a las 8 de la noche no voy caminando por ahí ni que me paguen. Entonces acá hubo una degradación que arranca también con el peronismo, del 87. Hasta ahora, excepto los 4 años de Vidal, todo el tiempo gobiernos peronistas. Y en el conurbano hay 10 intendencias que juntan 5 millones de personas, es decir, son la provincia más grande del país, excepto la de Buenos Aires, de la que forman parte, 10 intendencias que desde 1983 han tenido solamente intendentes peronistas. No hace falta decir cuáles son, ¿no? Y que encabeza la matanza, pero no hace falta decir cuáles son, porque son donde predomina la droga, la patota, la inseguridad, la corrupción, la pobreza. Gonza, ¿te puedo decepcionar un toque? no sé si lo vas a lograr. Le acabo, O sea, recién mi amigo y productor ejecutivo de este noticiero, Francisco Anselmi, me retó por mirar la computadora porque le mandé algo que no sé si lo podemos mostrar. Porque te digo que el acto no fue cancelado. El acto fue reprogramado. Lo van a hacer igual el acto. ¿Cuándo? Dice, próximamente anunciaremos la nueva fecha. Bueno, está bien, está cancelado. ¿Qué querés que digan? Nos vamos por Diego, pero vamos digo, a la cucha, no pueden pero decir. digo, pero yo ¿Qué digo, querés que digan? ¿qué no lo van a hacer, Diego? Porque es un acto político de proselitismo. Digo, Mar del Plata no va a estar mejor en 2 semanas. Está o en 3 bien, semanas. si nosotros tenemos poco público y levantamos la obra, no vamos a decir fracasamos, no la vamos a hacer porque la gente nos va a abuchar. No. Lo que decís es por desperfectos técnicos y hay nuevo aviso, pero la obra Sí. se va a hacer. El Bueno, problema es que está acá bien. mataron a un comerciante y mataron a un pibe en condiciones casi... La pregunta es, ¿hay un plan de seguridad? Vamos a ver la pelota, ni la tribuna, ni los banderines. Veamos si hay un plan de seguridad, si hay algo histórico, este debate de fondo que es infinito de el tamaño de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es ¿Hubo un plan de seguridad en algún momento mucho más efectivo? Vos decís, la verdad que ahora voy con Lu, Sí, sí. en estos años funcionó mejor. ¿Acaso Vidal sí, no? Hubo acciones durante algunos periodos. El de Vidal, la verdad que hubo un momento donde por lo menos se dejó de romantizar el microtráfico de drogas, por ejemplo. La mamá que para alimentar a sus hijos vende cocaína y muy bien, vamos a aplaudirla. Bueno, eso se empezó a dar vuelta, los búnker, ¿te acordás? Pero son cosas Primera puntuales, etapa, segunda aisladas. etapa. Bueno, por eso te digo, puedo irme a otros momentos, el momento Arlanián, el primer momento, hubo algunos, pero todas cosas sueltas y que nunca tuvieron ni la convicción ni los recursos que no es poner patrullero. Eso es para la gilada. Los patrulleros son los que dan vuelta para que lo vea la gente, a veces van a juntar la pizza, con todo respeto. Es otra la cosa, los recursos que vos tenés que poner es gente, es justicia, es a la gente a la que le robaron. Mire, acá está, te devolví el celular que te robaron. Yo lo Acá está, soñé, punto. o algún No se corta. referente que no sé si mismo Kicillof dijo, son los jueces los que están liberando. Hubo, me pareció, o yo soñé, Ah, o no lo fue sé. Yo te la un leo la sueño, declaración. que algún referente dijo, le echó por... Esto es una novedad, si así fuera en la narrativa, que le echaron la culpa a la interpretación benigna de los jueces o garantista de los jueces. Cobarde. Sí. No, ahí quería sumar una cosa, me parece importante, ¿no? No hay plan, claramente, pero en la Argentina, lamentablemente, muchas veces, y en este tema no es la excepción, atacamos los efectos y no las causas. Entonces, claro, con algunas acciones paliativas, circunstancialmente, algún gobierno consigue reducir algún margen de números de criminalidad y más o menos tapa un poco poniendo la tierra debajo de la alfombra. Ahora, nadie ataca las causas. Y las causas son profundas y son complejas, y el fenómeno de la inseguridad requiere una mirada, digamos, de muchas aristas al mismo tiempo, ¿no? Lo penitenciario, lo judicial, obviamente la policía, los recursos, la seguridad, una sociedad acompañando ese proceso. No nos olvidemos que durante mucho tiempo también la sociedad avaló esta forma de mirar la realidad, ¿no? Esta idea de que el criminal era una persona que estaba un poco marginada, que era una víctima de lo que estaba pasando. Sí. Hoy en tu editorial escuchaba al principio esta mirada del psicópata, digamos, ¿no? Bueno, si entendemos, si el diagnóstico es que es un psicópata,
hay una forma de actuar. Si la mirada es que una pobre víctima del sistema, hay otra forma de actuar. Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Y la discusión entonces es que no nos animamos a tener esa discusión. Ya nos pasó con los piquetes. No nos animamos a meter con los piquetes durante mucho tiempo porque el diagnóstico era equivocado. No, pero la gente iba adelante de la política y Alberto, la gente decía, che, ¿cómo puede ser que el tipo que está protestando o con un nene en brazo de escudo humano tiene más derecho que yo, que tengo que llevar a mi propio hijo al médico, al laburo? Sí, pero ¿Cómo puede ser que en la colisión de derechos a protesta o a circulación siempre venía ganando de la protesta? Porque la política gente era tibia. ya quería que la política actúe. Sí, pero la política era tibia, porque ponía en la mesa, decía, ¿y te bancás un muerto? En una situación como esa, no me banco un muerto. Bueno, entonces no hacemos nada. Voy a decir el pecado y no el pecado, pero yo he escuchado gente y no, de partidos políticos no peronistas, etcétera, de la ciudad diciendo, el mismo vecino que hoy te dice despejame la calle, si hay en las encuestas alguien con una gota, un raspón por la policía, te va a decir que sos un represor. Eso fue hace un par de años. Yo creo que no es así eso ahora. Y mientras la política nadie está pidiendo ni claro, pero mientras represión, la ni nada, política gobernaba con encuestas, esas encuestas decían esas dos cosas que eran contradictorias. Quiero terminar con eso, pero al mismo tiempo no quiero que haya ninguna consecuencia. Claro, no se puede resolver problemas sin ninguna consecuencia. Hay costos que pagar. Y para eso hay que tener claro el diagnóstico y tener después la vocación política, la decisión, el coraje de bancarse esa, ¿no? La cuestión para mí son los incentivos que tiene la política para tomarse los problemas en serio, ¿no? Porque claramente al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires le va muy bien. Estuvieron los casos de corrupción de Chocolate en el medio de la campaña electoral instaladísimos. Kicillof se mantuvo silencioso sobre ese tema, y también el asesinato de una niña para robarle la mochila, que sucedió muy cerca del evento electoral, tampoco repercutió negativamente. Quiero en eso. Yo digo, que una sociedad no penalice a la política en ese estado de cosas es un dato que la política registra claramente. Yo recuerdo el caso Bloomberg. Néstor Kirchner gobernaba. Ahí impactó en el gobierno y de hecho se hacen las famosas marchas de Bloomberg. Después ya sabemos, digamos, el derrotero de Bloomberg. Pero ¿ahí se endurecieron las penas o no? Tengo entendido que sí. Después está opinado si verdaderamente se endurecieron o no. Bueno, tenés que alcanza con eso. ¿Qué pasó? Fue una cosa desordenada, sí. Pero, primera cosa, Néstor Kirchner tomó nota de que era un reclamo social muy fuerte y en lugar de discutirlo o negarlo, se puso a la cabeza. Dijo exactamente que venga Bloomberg. Recordá que en el escritorio de Néstor Kirchner estaba la foto de Axel Bloomberg, a quien con todo respeto no lo conocía, todo lo que había pasado había sucedido previo a la llegada de él al poder, pero dijo, bueno, esto para mí es importante, o por lo menos muestro que creo que es importante. Eso después cambió, dejó de suceder. ¿Te acordás que todo el mundo firmaba una serie de cambios que había que hacer? Se firmaban planillas en los bares, en las esquinas, hay que hacer una reforma de endurecer penas, etc. Se descuartizó el Código Penal y no pasó mucho tampoco con eso. No pasó porque los jueces no acompañaron esa reforma o la modificación o el endurecimiento. No pasó. Digo porque yo lo he preguntado a gente que justamente estaba pidiendo más efectividad en las penas y lo que te dicen es que no, que eso no fue tan así, que no se endureció, que dicen que se endureció y no pasó, creo que por los jueces. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Sí, por los jueces, porque junto con esto yo te cuento, en ese mismo momento, el mismo Néstor Kirchner estaba entronizando al señor Zaffaroni en la Corte Suprema de Justicia. Bien, muy bien. Cristina enfurecida. Claudio, ¿por qué? No tiene unos buenos días. Ayer tuvo un día político muy feo, seguramente habrá estado disgustada ayer, pero ella está enojada por una cuestión un poco más pueril, por su billete, por su billetera, por sus recursos. Pensá en el tuit turbulento que puso, flamígero, en contra de Javier Milei, diciéndole, así que mandás al de la ANSES que me saque el plus por... Lo manda el psiquiatra. Manda al psiquiatra, el plus por vivir en zona austral, que no vive, o sea, por lo tanto era alguna locura que los cobrase, etcétera, etcétera. Digamos, su economía personal
la enojó mucho. Pero hubo otra cosa en la justicia. Pidió esta semana que los embargos que ella tiene en las causas Otesur y Los Sauces por corrupción, las empresas de ellas que están sospechadas de lavado de dinero, hay embargos sobre ella, sus 2 hijos, en las 2 causas, y sobre las empresas Otesur y Los Sauces. Suma más de 2.200 millones de pesos. Por lo tanto, ella tiene todo inhibido, no puede tocar nada. Hace bastante. ¿Qué hizo esta semana? Quiero recuperar esa plata. Propongo poner los dólares de Florencia Kirchner, los del Banco Galicia, todos recordaremos la caja esa feliz, llena de billetes verdes, unas propiedades en Puerto Madero, y con eso yo dejo como garantía y recupero lo mío. La querella de la UIF dijo, ni de ninguna manera, y ya te anticipo que el fiscal Velasco así, de ninguna manera. ¿Por qué? Todo lo que usted tiene acá está sospechado, con un grado de certeza muy avanzado, de que fue fruto del lavado de dinero. Usted Pues no me no puede po- darla como garantía lo que Claro. se robó. Bien, Fernando, ¿qué pensás de esto? Que se robó todo Cristina y que es muy significativo, retomo mi rol de diputado nacional, que en las 4 iniciativas, las 3 que se trataron ayer el miércoles, y la que se va a tratar el miércoles que viene, que es ficha limpia, ahí tenés muy clara cuál es el problema. El problema, disculpen, es el peronismo, muchachos. A ver, ¿de qué te trata? Ficha limpia es la impunidad de los políticos, ¿sí? Se trató reincidencia y reiterancia, la impunidad de la criminalidad. Y el otro tema fue el de juicio en ausencia. Impunidad de la La ciudadanía. impunidad del terrorismo. ¿Cómo votó el peronismo en los 3 casos? ¿Cómo va a votar en ficha limpia? En contra. Entonces ahí hay una decisión política muy clara de un partido de avalar la impunidad del terrorismo, de los políticos y de los criminales. Gonza, Y ¿podés recordar que es reiterancia? Porque venimos hablando todo Sí. en la semana donde Axel Kicillof sufre episodios de inseguridad, los familiares, por supuesto, muertos en su provincia, donde hay un reclamo, etcétera, marchas en diferentes lugares. Esa misma semana, el kirchnerismo en el Congreso vota en contra de Increíblemente. reiterancia, que podría estar a favor del reclamo de los que hace años vienen sufriendo el dolor de las pérdidas. Bueno, para ponerlo en términos fácil, lo que llamamos la puerta giratoria es una reforma del Código Penal y del Código de Procedimiento, básicamente para que aquellos que cometen delitos que fueron juzgados y reinciden en la comisión de ese delito reciban un trato más duro a raíz de la recomisión del delito. Y la reiterancia, son palabras muy parecidas, en definitiva ataca un fenómeno que vos, Claudio, lo conocés muy bien, que tiene que ver con la falta de celeridad de la justicia. Vos tenés una persona que comete un delito, la justicia lo procesa pero no lo condena, y mientras dura el periodo, digamos, de investigación vuelve a cometer un delito. Y goza de un montón de beneficios porque Exactamente. los jueces, y ahí lo que vos preguntaste hace un minuto, dicen, bueno, y yo no sé, la verdad que están estas leyes por ahí más duras, pero está la convención, Exactamente, y no lo la condenan. interpretación de la Convención de los Derechos Humanos, la interpretación de otros compromisos que tiene la nación. Digo la interpretación porque las mismas lecturas funcionan en otros países que firmaron los mismos convenios que nosotros y tratan el tema de la seguridad y de la delincuencia de una manera distinta. para que- y están todos dentro del Pacto de San José de Costa Rica. Para que quede claro esto, la reiterancia es una reincidencia sin condena, básicamente. Es el hecho de volver a cometer ese delito por el Vos cual está siendo obligarías, investigado. Sí, Lo sí. que dice Gonza, obligarías con una ley a los jueces a decirle, mire, usted ya no puede elegir más. Si un tipo vino 2 veces, no lo puede largar. Usted, juez, ya no puede decir, bueno, me parece a mí que mejor esté afuera. Lu. A mí me parece que hay una pregunta política. ¿Cómo es que el kirchnerismo se abroquela en este tipo de rechazos, de este tipo de leyes, con esta concepción de el delincuente víctima, pero se fragmenta en decisiones de transformación de la institucionalidad política como la suspensión de las PASO? Es decir, esos 2 movimientos opuestos son muy llamativos, ¿no? Está claro, ellos están a favor de la impunidad absoluta, en eso son absolutamente coherentes. Y lo han sido sistemáticamente. Ahora déjame destacar al otro lado, que es que estamos avanzando. Ahí tenés 3, en un periodo relativamente corto, de una semana, 3 medidas que van desde el punto de vista judicial en contra de diferentes formas de criminalidad. Está la legislación antimafia, que ha impulsado el Ministerio de Seguridad, también vigente. Y hay otro proyecto en el que es más a largo plazo, pero que es importante, que es crear una agencia del Mercosur contra el crimen organizado,
nosotros nos damos cuenta de la magnitud del problema, de lo que pasa en la triple frontera, de las cosas que han entrado por la triple frontera, muy probablemente, y según todos los indicios, todo lo que tuvo que ver con los atentados de Hezbollah contra la AMIA, para poner un ejemplo. Mira, y déjame darte un dato. droga. En Uruguay hay 10 homicidios cada 100.000 habitantes. Es una de las tasas de asesinatos más altas de América Latina. E Inside Crime, que es una ONG, una publicación colombiana que investiga el crimen de las organizaciones transnacionales en América Latina, señala la entrada del crimen organizado a Uruguay como una de las causas claves para esa tasa de mortalidad. Pero ahí perdón, de asesinatos, digo. Perdón que haga una observación con eso. Uruguay está directamente relacionado con el problema de Brasil. Nosotros no tenemos un problema en Rosario con una pyme del delito, que son los monos, son una pyme. Si vos agarrás el Comando Primero de la Capital y el Comando Vermelho, que están en Brasil, esas son multinacionales. Tren de Aragua. Entonces tenemos que tener una estrategia regional para que trabajen juntos los fiscales y las fuerzas de seguridad, todos juntos, para controlar todo esto, porque si tenemos ese problema con los monos, el día que se nos meta el Comando Primero, y el caso de Uruguay, Uruguay era un país claramente que tenía índices de criminalidad mucho más bajos que la Argentina. Hoy tiene prácticamente el doble. Sí, es el Así que hay un narco problema brasilero que está yendo. que excede a lo nacional. Está muy bien todo lo que se hace a nivel local, pero cuando vos llegás a tener que mandar la policía y la gendarmería a los barrios, ya llegaste tarde. No digo que no haya que hacerlo, pero hay que también tener estrategias para desarticular estas bandas, y por eso una agencia del Mercosur que trabaje con esto, chiquita, efectiva, que copie modelos exitosos, como la Dirección Nacional Antimafia Italiana, es una de las cosas que se ha anunciado y que ha anunciado el presidente Milei para la presidencia argentina en el Mercosur. Ustedes eran muy jóvenes, pero hace 4 días, o quizás 5, se habló de un alambrado en Salta, en la frontera. Eso fue hace muchísimo, para los tiempos mentales periodísticos y de la dinámica argentina, fue hace un montón. ¿Pusieron ese alambrado? ¿Lo van a poner? Es el muro que 200 divide, metros. Son 200 poner metros Santana que dividen, en Mar de Ajó. Claro, por eso. Para que el tema, divide ¿viste? un color De los otro. coloridos. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso fue un globo de ensayo? ¿Se va a hacer? Fue las dos cosas. Algo se hizo, algo más se va a hacer, y también fue un globo de ensayo. La respuesta es sí en los 3 casos. Respuesta múltiple. Evidentemente es Pero una era primera real que señal. arriba de los techos, en ese tramo, había alto contrabando. Diego, hay que leer el libro Frontera de Lucía Salina. Sí. Hay una casa que empieza por un lado y termina en el otro país. Vos entrás por Argentina y el fondo sale por Bolivia y el tipo cobra, dice déjame 2 lucas y entran y salen los bagallos. Filmado. Para ponerte un ejemplo. Entonces, ¿cómo es la Hay una propia casa propiedad? que es Sí. binacional. Dos. Tiene, Una al menos. Está el frente Para ponerte el ejemplo a la extremo. Argentina y el contrafrente. Difronte. Está. Jano. Es pasante, un departamento pasante. Cobran barato, te digo, Y te 500 cobran mangos de- entonces, Claro. Cobran un en vez del fee. baño, te cobran. Claro. La apertura de tranquera. Adelante. El fee igual no. Yo no sé qué compran con los 500 pesos que cobran de ida y 500. O sea, una luquita salí de vuelta el pasaje. Alberto, ¿cómo estás viendo este tema? La política, ¿cuál es la política? ¿Cómo definís? ¿Es la política de Patricia Bullrich, la política de seguridad? ¿Hay alguna diferencia entre la concepción de Patricia Bullrich y la concepción de la libertad avanza? Yo creo que hay sintonía fina, hay una mirada parecida, digamos. Por supuesto que la Argentina es un país complejo, con unas fronteras muy largas. Yo vivo en zona de frontera y sé que eso tiene sus complejidades. No es solamente el contrabando el problema. En todo caso, diría yo, como liberal, es el menor de los problemas. Los problemas pasan por otro lado, ¿no? Pasan por el narcotráfico, pasan por la criminalidad, pasan por cuestiones de fronteras difusas, como en este caso. Trata de personas, ¿no? También. Claro, por eso, hay temas más complicados. En un contexto donde la relación con los países vecinos tiene una configuración medio extraña, ¿no? Mercosur, tenés una aduana que parece Albania, digamos, tenés que pasar muy difícilmente de un país a otro cuando conocemos uniones comerciales y económicas donde transitar es fácil, no hay tránsito fácil de personas. Digo, las fronteras son complicadas porque además hay países, lo nombró recién el diputado, el caso de Paraguay es un caso paradigmático, no está solamente la triple frontera, es un país que está asediado por el narcotráfico, que se está empezando a meter con la política, que tiene un expresidente de la nación cuestionado no solamente por corrupción, sino sospechado por sus vínculos con el narcotráfico, con influencias en el poder. Digo, Paraguay hoy es en potencia una amenaza de convertirse en lo que fue Colombia o en lo que es México, digo, ¿no? Con la política cooptada por el narcotráfico, que es un fenómeno que en la Argentina
todavía no lo conocemos, al menos no en magnitudes relevantes, ¿no? Déjeme girar un poco el tema, porque estábamos hablando de la política, hablamos de Patricia Bullrich, de la Libertad Avanza, de los anuncios de la última semana del gobierno, y Macri celebró el anuncio de Milei de suspender los tratamientos quirúrgicos y hormonales en los menores de 18 años. Sí. ¿Fue un guiño? ¿Cómo ves eso? Mira, hoy preguntándole a la gente del PRO, hay una decisión, Diego, de incorporarse a esta agenda del presidente, ¿no? A ver, hoy fue un día muy particular, sé que quizás tenemos poquito tiempo, pero el tire y afloje por saber cómo termina el PRO en esta situación que se le está presentando a raíz de una elección en la cual hay que definir si se va a hacer una alianza o no con la Libertad Avanza, pone a Mauricio Macri de cara a tener que decir públicamente si está a favor o en contra de la agenda del presidente. ¿Qué pensás, Fernando, vos? Mirá, Es la persona, digamos, está Mauricio Macri, hay 10 personas adecuadas para esta respuesta. Una podría ser vos. primero el tema específico. Mi última sesión de mi primer mandato, año 2011, desde hace 13 años, se trató el tema de la identidad de género. Y toda mi intervención fue directamente a este punto, para decir que era una locura, era una verdadera locura, permitir que menores a los que no se les reconocía la capacidad de decisión en muchísimas otras cosas, se les permitiera realizarse operaciones quirúrgicas irreversibles y hormonales irreversibles. Y estábamos preparando, me sorprendió lo del presidente, porque estábamos preparando un proyecto que justamente esta semana lo estábamos firmando y lo vamos a presentar el lunes, justamente para prohibir esto, que es una locura. Después pasó, es decir, yo en ese momento era un simple diputado y no sabía lo que después se vino, los informes médicos sobre el desastre que se hizo y la irresponsabilidad absoluta. Pero era una cuestión de sentido común. Vos no podés decir, un chico de 17 años no tiene la madurez suficiente o de 15 años, no tiene la madurez suficiente para consentir un encuentro sexual y por lo tanto el adulto que lo tiene va preso, pero a los 8 años puede amputarse el pene o realizar cualquier tipo de intervención. Una locura, no sucedió esto. Pero no tiene que estar permitido por la ley tiene que ser absolutamente inhibitoria en este sentido. De identidad de género a identidad política, y en solo un párrafo debes contestar si vos crees que se deberían fusionar la Libertad Avanza y Macri y tener una misma identidad. No, yo creo que los partidos tienen sus características y cada uno tiene sus valores y sus votantes diferentes. Lo que sí creo que tendríamos que ir en una lista única. No digo que esto sea una cuestión definitiva, ni estratégica, ni de valores, ni de no sé qué cosa. Me parece que quienes estamos a favor del cambio deberíamos dar una señal muy fuerte. Y acá simplemente porque toda la situación está agarrada con alfileres. Yo veo demasiado optimismo de todos lados. Ya pasó lo peor, ahora vamos para adelante. Muchachos, la Argentina es la Argentina. En diciembre del 2017 todos estábamos esperando la reelección de Macri, nos comimos las 14 toneladas de piedra y 6 meses después estábamos casi sin gobierno. La pobreza era 25%. Bien. Entonces, seamos prudentes, demos una señal clara que para mí tenemos que ir en una lista conjunta manteniendo la individualidad de cada uno de los partidos. Bueno, yo prestaría mucha atención a estos dos últimos párrafos de Fernando Iglesias, porque optimismo, prudencia, optimismo, ojo con eso. Gracias por haber venido, Alberto, gracias por haber venido. Tanda, por favor.